Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, volvemos a la carga, directazo otra vez, esta vez con la doctora Gomila, de la Clínica Grávida de Barcelona. Como sabéis, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la microbiota. Es algo que se está oyendo ya en los últimos tiempos, pero es bastante nuevo, entonces, bueno, hay todavía muchas dudas, no sabemos muy bien cómo tratarlo, cómo entenderlo y creo que será un directo súper esclarecedor para vosotras y para vosotros. Así que empezamos y voy a invitar a la doctora Gomila, a Laura. Hola, buenos días, Noemi. Hola, Laura, ¿cómo Muy estás? bien, con muchas ganas de este directo. ¿A que sí? ¿A Sí. que será chulo? Es muy chulo porque, como bien decías, es un tema relativamente reciente que todavía hoy en día seguimos aprendiendo de cada caso que nos encontramos y a veces incluso hasta nos incomoda como profesionales porque a veces el manejo no es fácil, no es sencillo. De hecho, yo he estado, bueno, cuando hablamos de tratar este tema, me lo comentaste tú además, eh, porque claro, es que yo siempre cuando hablo con vosotros os digo, ¿cuáles son las cosas que en consulta también más veis que pueden haber dudas, ¿no? Que hay como más lagunas. Y tú comentaste este tema y dije, ostras, genial, porque yo, por ejemplo, soy una gran desconocedora de este tema y alguna vez he estado allí como mirando para intentar entender y tal, pero siempre me quedan Es dudas. muy Así difícil. que Todavía faltan estudios y años de experiencia un poco para establecer protocolos claros, como te sí. decía, y es, bueno, es complejo, pero ahí vamos. Es un tema muy interesante y motivador también a la vez. Al final, todo suma en el mundo de la medicina reproductiva. Sí. Además, bueno, supongo que para vosotros cuando es una profesión tan vocacional, ¿no? Es Son como un retos, aliciente. son Algo retos, que se sí, sale sí, de la norma y dices, venga, vamos a mirar esto, a investigarlo, a probar, ¿no? sí. Así que genial, muy bien. Oye, Laura, pues mil gracias por, Gracias a por, ti. eh, por estar aquí juntas. El directo se va a quedar grabado, ya lo sabéis. Os digo ya así de principio, porque si no después igual se me olvida, que con Clínica Grávida estamos colaborando y eso significa que cualquiera de vosotras que diga que formáis parte de la comunidad de Noemí Catalán, de Seraví Noemí, tenéis un 10% de descuento en cualquier tratamiento. Así que esto está genial. Que no está el bolsillo como para ir Exacto. rascando. Hay que aprovechar. Exacto. Oye, pues empezamos. Así de entrada, la primera en la frente. ¿Qué es la microbiota? La microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos que conviven en nuestro cuerpo, ¿vale? Pueden ser bacterias, levaduras, virus que están presentes y deben estar presentes en nuestro cuerpo para un correcto funcionamiento de todos los sistemas, ¿vale? Por ejemplo, es importante que haya una serie de probióticos o lactobacillus o microorganismos en general en el tracto digestivo para facilitar la digestión. También es importante tener microorganismos buenos, ¿no? que conviven con nosotros y con nuestras células para poder entrenar al sistema inmunitario para que cuando entre una bacteria patógena éste esté preparado y sepa luchar contra ella. ¿No? Además, también es importante porque estos determinados microorganismos son importantes para muchas síntesis de vitaminas, por ejemplo, con lo cual es importante. De hecho, el concepto holobionte significa que, bueno, los seres humanos somos holobiontes. Holobiontes significa que no solo estamos formados de células, tejidos o órganos, sino que también estamos colonizados por millones de microorganismos, ¿vale? Para, como te decía, que fluya y haya un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Sí, yo leí cuando me informaba hace unos días, leí que como que por cada célula que nosotros tenemos hay como no sé cuántos microorganismos alrededor de la Sí, célula. Entonces, como que tenemos más microorganismos que células. sí. Sí, es así. Y este es el concepto de holobionte, que es una palabra muy rara, muy, muy fea,
pero quiere decir esto, que nuestro cuerpo no solo está formado por las células que conocemos, los órganos y sistemas, sino que también deben convivir con nosotros millones de microorganismos para un correcto funcionamiento. Es muy curioso. De hecho, en la primera mitad del siglo XIX se pensaba que, por ejemplo, el útero era una cavidad estéril. Y hoy en día estamos hablando de la microbiota endometrial. Quiere decir que lo habitual, lo normal, es que haya microorganismos dentro del útero para que haya una correcta implantación, crecimiento del saco gestacional y un correcto desarrollo del embarazo, más allá de esta primera fase del embarazo. Vale. Entonces podríamos decir que hay microbiotas en todos nuestros sistemas, digamos, sí. en el aparato reproductor, en el aparato Digestivo, en la cavidad oral, la cavidad nasal, en nuestra piel, Vale. por todo hay microorganismos. Vale, perfecto. Genial. ¿En qué puede ayudar en el tema de la reproducción conocer la microbiota? Pues mira, todo empezó en 2016, que hubo una publicación de un estudio muy famoso de la doctora Moreno, que es una gran referente, es una microbióloga especialista en microbiología molecular, y ella junto con su equipo publicaron un estudio en el que demostraron que la microbiota endometrial tenía un impacto en el éxito o fracaso de la implantación del embrión. Y aquí cambió todo, o sea, a partir de aquí empezó todo. Fue un estudio muy pequeñito, pero a partir de entonces han ido ampliando estos estudios con un número mayor de pacientes. Y se vio que las pacientes que tenían una correcta implantación y un correcto embarazo, tenían una microbiota con un predominio del lactobacillus. Y vieron que aquellas que tenían menos de un 90% de lactobacillus y, por tanto, más de un 10% de bacterias desbalanceadas o patógenas, tenían peores resultados obstétricos en cuanto a fallos de implantación, en cuanto a abortos de repetición o en cuanto a rotura de membrana prematura de membranas, más adelantada en las semanas de embarazo. Con lo cual, aquí ya se empezó a ver que hay un impacto directo entre la microbiota y los resultados obstétricos. ¿Y estamos hablando de microbiota intestinal o del aparato reproductor? No, estoy hablando del útero, aparato urogenital, ¿no? Pero en concreto estoy hablando del útero. ¿Por qué? Porque es verdad que la vagina también forma parte del sistema reproductor femenino, pero se ha visto que aunque de manera normal la cavidad vaginal tiene una microbiota similar, que no igual, a la del útero, como son compartimentos diferentes, son independientes, aunque están comunicados por el cuello del útero, puede que en el endometrio haya un tipo de microbiota y en la vagina haya otro, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de implantación y embarazo, lo que es muy importante es estudiar la cavidad endometrial, es decir, la microbiota endometrial. Es la que es representativa de la interfaz que se va a generar entre el embrión y el endometrio. Vale. Es la que tenemos que estudiar para poder identificar si hay un desequilibrio y en tal caso poder tratarla. Vale. Y respecto a óvulos, es que me lo tengo apuntado porque no me quiero olvidar de las preguntas. Vale. Respecto a los espermatozoides, ¿la microbiota puede afectar a la calidad de ambos gametos o solo de los óvulos? En principio, y hasta lo que sabemos a la fecha de hoy, no afecta la microbiota a lo que es la calidad del óvulo y del espermatozoide. Lo que se sabe es que interfiere, una vez tenemos el embrión generado, un desequilibrio en la flora endometrial puede afectar a esta comunicación entre el embrión y el endometrio, pero no directamente a la calidad de los gametos. Vale. Pero entonces, si estamos aceptando que hay microbiota en el endometrio, en la vagina, en el estómago, en la boca, ¿podría haber microbiota en el ovario? Sí, seguramente hay microbiota en el ovario, incluso ahora como me he preparado este directo mirando y leyendo mucho, hay microbiota también en las trompas de falopio. Lo que pasa que a nivel de ovario no he leído que se haya evidenciado, pero estoy segura, por lo que decíamos antes, que hay microorganismos en todo el cuerpo.
en Lo todas que, no, partes. lo que hasta fecha de hoy no se ha demostrado que tenga una afectación directa en cuanto a calidad del óvulo. Ya, ya. Vale. Pero se podría deducir. O sea, sería muy fácil que esto pudiera pasar. No está demostrado, pero podemos pensar que Sí, podría. volvemos a lo del principio, ¿no? Que estamos en un campo de la medicina reproductiva relativamente reciente y que todavía faltan estudios y experiencia para poder acabar de saber exactamente qué es lo que está pasando. Vale, vale. Una pregunta. ¿La medicación que tomamos puede influir, puede afectar a la microbiota? Fundamentalmente, los antibióticos que tomamos afectan directamente a la microbiota. Por eso es importante, cuando tomamos un antibiótico, que esté bien indicado, no tomarlo porque hoy me duelen, no, me duelen las anginas, vamos a tomar antibiótico. No, tiene que estar bien indicado. ¿Por qué? Porque eso tiene una repercusión directa en toda la microbiota, pero sobre todo si estamos en un proceso de reproducción asistida o de búsqueda de embarazo, sí que puede cargarse, ¿no? Matar tanto bacterias malas como las bacterias buenas. Por tanto, estábamos hablando de que es importante que haya una dominancia del lactobacillus a nivel endometrial para que haya un correcto ambiente, una correcta interfaz para favorecer la implantación del embrión. Si tomamos antibiótico y matamos todas las bacterias, pues esto nos puede perjudicar negativamente a lo que es la Claro, flora. se altera la salud. Claro. Vale, vale. Em, ¿Cómo podemos mejorar nuestra microbiota? O sea, de entrada, ¿cómo detectamos que hay un problema con la microbiota? ¿Cómo detectamos esto Vale. actualmente? Pues actualmente la indicación de hacer un estudio de microbiota se realiza sobre todo en el contexto de fallos de implantación, es decir, hemos transferido embriones de buena calidad y aún así no ha implantado el embrión, o también en contexto de abortos de repetición. De entrada no está indicado hacer una microbiota endometrial, ¿vale? En el momento que indicamos esta prueba y vemos que hay un desajuste o que puede haber ¿no? lo que llamamos la disbiosis endometrial, es decir, el desbalance entre las bacterias buenas, que son los lactobacillus, y las bacterias desbalanceadas o patógenas, hablamos de disbiosis. Y dentro de la disbiosis puede haber muchos grados de disbiosis, desde más leve hasta más grave o severa. Nos referimos, por ejemplo, a una disbiosis leve cuando hay, por ejemplo, un déficit de lactobacillus, pero no hay ninguna bacteria patógena. En este caso, pues es tan sencillo como tener una alimentación rica en probióticos o prebióticos o incluso dar suplementos de probióticos. En caso de que nos encontremos en una disbiosis más severa, en la que identifiquemos, por ejemplo, una bacteria patógena, aquí sí que hay que tratarla con antibiótico, porque es una bacteria que ya puede justificar con fuerza un fallo de implantación o incluso un aborto. Son bacterias, las típicas bacterias, nombres raros, ¿no? Pero la Neisseria gonorrea, la Chlamydia trachomatis, el Ureaplasma parvum y Urealyticum, algún micoplasma. En estos casos en el que se identifica este tipo de bacterias patógenas, también es muy importante tratar a la pareja sexual, sobre todo si es masculina, ¿no? Porque al final, como decíamos, tanto en hombres como en mujeres, los microorganismos están en nuestro cuerpo y también están en el tracto genital masculino y también en el semen. Es importante que haya una buena microbiota seminal para que también favorezca la microbiota endometrial. Con lo cual, en estos casos de una disbiosis con bacterias patógenas, es importante tratar con antibiótico a ambos miembros de la pareja y también dar suplementos, como te decía, de probióticos o prebióticos. Vale. ¿Qué son los probióticos o prebióticos? Los probióticos son el aporte directo de las bacterias buenas y los prebióticos son es el alimento que necesitan
estas bacterias para ir cultivándose en nuestro tracto digestivo, en nuestro aparato genital. Van desde, los prebióticos van desde aminoácidos, fibra, almidón. Todo esto son, como decíamos, alimentos que cultivan, que promueven ¿no? la existencia de estas bacterias buenas, beneficiosas para nuestra salud. Vale, vale. Entonces, por ejemplo, ¿qué deberíamos tomar? ¿Es algún tipo hay alimentos, la alimentación es muy rica en prebióticos y probióticos. Dentro de alimentos ricos en prebióticos tenemos la cebolla, tenemos el ajo, la alcachofa, los espárragos, ¿qué más? El plátano, la manzana. Estos alimentos, tanto unos como otros, ¿no? O sea, se combinan para dar, cada uno da su alimento necesario para una cepa en concreto de probiótico, de bacterias buenas. Por eso es importante tener una dieta enriquecida de todas estos alimentos que he mencionado para poder cultivar diferentes cepas de microorganismos buenos, ¿vale? Y en el caso de los probióticos, alimentos que contengan ya probióticos son, por ejemplo, el yogur, el kéfir, la kombucha, ¿vale? Estos son... Está súper de moda esto de la kombucha. Sí. Yo todavía no lo he probado, pero bueno, pues habrá que probarlo. Kombucha para arriba y para abajo, vale. Es importante que si vas a buscar un producto de este tipo para poder nutrir de probióticos tu dieta, es importante que os fijéis que sea con leche fermentada, bueno, que sean productos fermentados, no pasteurizados, digamos. O sea, esto hay que ir con cuidado porque esto que estoy diciendo para las embarazadas no sirve. Para las embarazadas lo que estamos diciendo siempre es que tomen leche, no leche cruda, sino pasteurizada. ¿Vale? Con lo cual sí que es algo que quería mencionar para que las embarazadas que estén escuchando esto que no empiecen a tomar kéfir y kombucha. Vale. Para ellas no. Claro, ellas, o sea, una vez, claro, porque si estás buscando embarazo, entonces te puede ir bien hacer este tipo de dieta rica en probióticos y prebióticos, pero si ya estás embarazada y quieres evitar un aborto, no puedes tomar determinadas cosas. Puedes tomar prebióticos, ¿vale? Pero estos probióticos que te decía no, porque al final todo es con productos de leche cruda sin pasteurizar, que esto aparte de microorganismos buenos también pueden llevar microorganismos patógenos que pueden producir un aborto precisamente. Entonces, el consejo es durante la etapa preconceptiva dieta rica en pre y probióticos, además de el posible aporte de probióticos que se pueda tomar preparados de farmacia y una vez embarazada seguir con los prebióticos y se puede continuar con los probióticos que recetamos de farmacia. Con los probióticos de farmacia sí que podría. Sí. Vale, perfecto. Entonces, claro, si no hay una evidencia de que, por ejemplo, para mejorar la calidad de los óvulos, el tema de la microbiota también está relacionado con ese problema de calidad ovocitaria, pero queremos intentar hacer lo mejor posible porque, oye, si influye, pues yo lo hago, es siempre una buena alimentación, que parece una tontería, que siempre decimos lo mismo, una buena alimentación, evitando productos, ¿cómo se dice estos? Bueno, bollería industrial, procesados, azúcares. Exacto, evitando estas cosas. Por ejemplo, tomar azúcar, si yo tomo azúcar con el té, o si yo tomo azúcar con el café, o con el yogur, o el colacao, o lo que sea, ¿esto también es mejor evitarlo, el azúcar? Un exceso de azúcar siempre favorecerá un ambiente favorable para que esté la cándida en exceso.
Vale, Y la cándida es normal que esté presente como una levadura habitual en nuestro cuerpo, pero cuando está en sobreexposición, y así que no nos gusta, ¿no? Genera una vaginosis por cándida y en la alimentación lo que se dice para tratarla, o las chicas que tienen cándidas de repetición, una cosa en la que hacemos mucho énfasis los ginecólogos es en eliminar o reducir al máximo hidratos de carbono de la dieta o azúcares, porque es un ambiente muy agradable para que la cándida siga creciendo. vale, vale. Ahora me estaba acordando que cuando a veces pienso, no debería hablar de mí cuando estoy haciendo un directo en general, Pero pero a claro, veces me es acuerdo inevitable pensar. de mis casos, de mis Sí, intentos y tal. Y cuando yo me estaba haciendo los tratamientos de FIP en Italia, esa ginecóloga siempre, o sea, me hacía siempre una citología y siempre me detectaba algún tipo, algo, siempre había algo. Y entonces me recetaba un lavado vaginal. Eh, Esto es algo porque no, nunca más me lo han hecho. O sea, en España nunca me han dicho tienes que hacerte esto. bueno, en la citología muchas veces lo que vamos a mirar, el objetivo de la citología es mirar las células del cuello del útero. Pero claro, al final el cuello del útero está en la vagina y muchas veces cogiendo la muestra del cérvix podemos identificar otros microorganismos, por ejemplo como la Gardnerella o la Cándida. Cuando en la citología, cuando en el estudio microscópico el anatomopatólogo ve candidiasis o ve Gardnerella, que es muy típico, lo describe en el informe para que el ginecólogo pueda darle la pauta concreta a la paciente, aunque la paciente no tenga síntomas. Vale, vale. Pero eso puede ser que haya un problema a la hora de implantar o algo. Estamos hablando de vagina. Recuerda, la vagina tiene una microbiota y el endometrio otra. Si vemos cándida en la vagina, no tiene por qué estar en sobreexposición en la vagina. Por eso es Vale, muy importante, insisto, en que cuando estudiemos la microbiota genital de la mujer, si estamos estudiando el contexto de la implantación, es fundamental estudiar la microbiota endometrial, porque es la que nos va a dar la información de qué está pasando en esa comunicación, en esa interfaz, en ese ambiente vale. entre el embrión y el útero y el endometrio. Vale. Claro, a nivel vaginal se hace con una citología. A nivel endometrial, ¿cómo se hace? Muy buena pregunta. Se hace con un... depende del laboratorio porque este es otro campo. Hay muchos laboratorios, muchos test hoy en día que miran la microbiota endometrial. Depende del laboratorio, se hace con una cánula muy finita que va hasta dentro del útero, como si hiciéramos como una cánula de inseminación. Es una cánula ¿Sí? blanda y se coge fluido endometrial. El líquido Vale. endometrial que Por está aspiración. por aspiración. Por aspiración. Vale. Exacto. Y hay otros laboratorios que usan biopsia endometrial, es decir, tejido endometrial. Esto depende de la técnica que usen ellos después para identificar las bacterias, porque después hay diferentes tipos ¿no? de identificación. Ahora, por ejemplo, antiguamente se miraba, se hacían los cultivos clásicos para ver qué bacterias crecían. Hoy en día está la PCR que todos conocemos a raíz del COVID y también está la secuenciación masiva, que lo que hacen es, de esa muestra, analizan todos los genes y después van poniéndole etiquetitas en cada gen. Pues mira, aquí tenemos Lactobacillus crispatus, aquí tenemos, uy, hemos identificado Neuroplasma parvum, este es muy malo, hay que matarlo, ¿no? Pero sí, sí. Hoy en día tampoco existe un test por excelencia, gold standard, que nos sirva para decir, sí, sí, este test, ¿no? Es mano de santo, te hago el test, sale esto, te lo trato y te curas. No, por lo que te decía al principio, que falta todavía recorrido en este sentido para acabar de esclarecer cómo identificamos, qué repercusión claramente hay con los resultados obstétricos y qué intervención hacemos. Si tratamos más con antibióticos, si no hay que tratar con antibióticos y solo con probióticos, ¿no? Bueno, estamos en el camino. Qué chulo, qué interesante. Mm. Y una
Va, si por ejemplo hacemos, claro, cuando hacemos el análisis de la microbiota endometrial, a lo mejor sería un buen momento también para aprovechar, ya que estamos puestos, y hacer el test ERA. Exacto. De hecho, el Por estudio ejemplo. este que te explicaba del 2017, del 2016, lo hicieron así, como partían de cero evidencia, lo que hicieron para no hacer mala praxis es que cogieron 35 pacientes con fallos de implantación a las que se les iba a hacer el ERA-test, Vale. que es la ventana de implantación. Y en esa misma muestra cogieron también, o sea, en ese mismo procedimiento cogieron muestra para analizar lo que es el fluido endometrial en ese caso, ¿vale? Lo que es verdad es que está claro, bueno, que parece que la ventana de implantación cada vez tiene más controversia y no sabemos hasta qué punto tiene una implicación clara en los fallos de implantación. Del Ahí estamos también, ¿eh? éxito no éxito, ¿no? Vale, vale. Pero bueno, esto es porque, digo yo, si yo fuera paciente, que como lo he sido, si a lo mejor estoy valorando, a ver, que estoy haciendo un brainstorming con mi ginecólogo o ginecóloga y vamos a decir, a ver, ¿qué más podemos mirar? ¿Qué más podemos hacer? Porque esto no implanta, porque ya has tenido 2 abortos a los pocos y no entendemos porque los embriones eran de buena calidad, tenían el DFP hecho, es que no lo entendemos, ¿no? Tú estás bien, no tienes sobrepeso, parece de que todo está bien, el endometrio está bien, no tienes endometriosis, no tienes nada. O sea, ¿qué podemos hacer? Vamos a mirar la microbiota y de paso hacemos el ERA o las dos No, cosas. claro, o sea, cuando estamos en esta situación límite, ¿no? Que es una situación desagradable para el paciente y también para el profesional, porque al final es una frustración, ¿no? Intentas dejar embarazada a una mujer y no estás en un punto que, ¿qué está pasando? Pues entra en estudio toda la batería de pruebas de fallo de implantación. Dentro del fallo de implantación estudiamos, por un lado, el embrión, que si el embrión está analizado con DGP lo tenemos controlado, sabemos que el embrión es euploide, pero después tenemos que estudiar qué está pasando en el endometrio. Y dentro del endometrio hay una infinidad de ítems para identificar de cara a ver cuál de ellos está fallando o cuáles de ellos, porque a veces nos encontramos que hay más de uno. Y dentro de estas pruebas, una básica es el estudio de la microbiota, otra es el estudio de trombofilias, importante, la parte inmunológica, que esto es otro tema aparte súper interesante, y la ventana de implantación, evidentemente. Vale. Entonces, la microbiota es otra de las cosas que podemos comentar a nuestro ginecólogo o ginecóloga que podemos mirar, ¿no? Cuando estamos ya en esa fase. Sí. Vale. Muy bien. Laura, yo no sé, yo no tengo más preguntas. No sé si No tú sé. quieres decir algo más, que es importante. Por aquí hay alguna persona. A ver, espérate, me pongo las gafas porque si no. Malena nos pregunta, una pregunta, chicas. Si hemos hecho biopsia endometrial y consiguiente tratamiento para curar cándida, ureaplasma y gardnerella, ¿podría comprobarse si se ha curado con citología cultivo o biopsia endometrial? O sea, hacer otro test para comprobar si se ha curado. Sí, pero con citología no. Yo repetiría, no sé con qué estudio se ha diagnosticado la Gardnerella y el ureaplasma. Yo usaría el mismo sistema en el que se ha diagnosticado para confirmar que está erradicado. Yo lo haría seguro antes de pasar a otro transfer, si es el caso Claro, de que está en tratamiento de reproducción asistida. Y también, y claro. si busca de manera natural, te da la tranquilidad de asegurar que has erradicado estas bacterias. Sobre todo porque hay bacterias como justamente la Gardnerella o el ureaplasma que generan resistencias a ciertos antibióticos y es muy difícil de erradicar. Con lo cual, además estamos hablando de bacterias malas, patógenas, que es interesante tener la certeza de la erradicación de ellas. Vale, vale. Laura, ¿tú crees que la microbiota, bueno, tú crees, a ver, digo, estudios, que tú tal, ya lo sé. Digo, la microbiota, por ejemplo, si hemos mirado todo y la única cosa que estaba mal era la microbiota, puede ser que
ya solo con mejorar esto o con modificarlo y erradicarlo, o sea, que esté bien, la microbiota que tengamos sea buena, ¿es motivo suficiente como para que no haya implantación o tiene que haber un cúmulo de varias cosas? No, depende del grado de afectación de la microbiota. O sea, si solo el hecho de que haya un ureaplasma, esto ya puede justificar un fallo de implantación. Si lo erradicamos, tratamos y confirmamos que se ha erradicado, seguimos adelante con el tratamiento. Y si se ha descartado todo lo otro, si estamos en contexto de estudiar fallos de implantación, insisto, es importante tener una valoración conjunta de todas las pruebas. Al final yo siempre a mis pacientes les hago un super esquema, te lo pueden decir si están por aquí alguna de ellas, que un super esquema con todos los factores a estudiar. Si hemos estudiado todos y solo hemos visto afectación de la microbiota, la tratamos y ha mejorado y tenemos la confirmación de la mejoría, seguimos adelante con el transfer. Y muchas veces, bueno, van bien, la mayoría de las veces. ¿Es un tratamiento caro este? El de sí, el hecho de hacer la prueba de microbiota, o sea, hacer el análisis. Mira, lo que es el análisis, todo depende del laboratorio, pero no es de las pruebas más caras cuando estamos hablando de tratamientos de reproducción asistida. Lo que yo creo que al final encarece el tratamiento, o sea, lo que es la microbiota, es precisamente el comprar probióticos de farmacia, ¿no? Alimentación específica, todo esto son productos caros. Y son, al menos, depende de la afectación de la microbiota, estamos hablando de un tratamiento de mínimo 5 semanas. Con lo cual, y después la microbiota de control. Según el grado de afectación, pedimos microbiota de control o no. Entonces, al final, en conjunto, todo suma, pero al final compensa, porque si tenemos que hacer esta inversión para que después podamos lograr un embarazo, ¿quién no lo paga? O sea, yo como paciente lo he pagado y súper satisfecha. Sí. O sea, en resumen, si no sabemos que a lo mejor vamos a empezar un tratamiento y no tenemos fallos de implantación, no tenemos abortos, no tenemos este tipo de historial, ¿no? Oye, vamos a curarnos en salud, vamos a comer bien, ¿no? Alimentos ricos en, la cebolla, los espárragos ricos en alcachofas, ajo, este tipo de alimentos, alguno Plátano, más, manzana, todo esto, sí. prebióticos, ¿vale? Y si no, oye, buscáis también en Google, que Google, que Es digo yo, maravilloso. exacto. Las Alimentos ricos en nueces, prebióticos. las nueces son un excelente prebiótico. Esto es importante porque al final un bol de nueces de aperitivo, ¿no? Bueno, un yogur, un poquito de El nueces, yogur, ¿no? exacto. Los Como encurtidos, para... los encurtidos tipo pepinillos en vinagre, cebolletas, todo esto también contienen probióticos. Este es probiótico, con lo cual que todo lo que pueda favorecer una alimentación sana siempre nos ayudará. Lo que no está claro, lo que no está protocolizado de entrada es una paciente que viene de cero, sin ningún fallo de implantación, de entrada hacer la microbiota. No, ¿Por qué? Porque muchas veces, si miramos, encontramos, ¿no? Y a veces, ¿hasta qué punto esa microbiota que a lo mejor has encontrado alterada y tú le estás dando importancia, a lo mejor realmente no la tendría y te quedarías embarazada de manera natural? Es decir, que hay que ir con cuidado con las pruebas, porque siempre que miramos, encontramos. No, yo creo que más que hacer la prueba, es importante cuando estás en un tratamiento de fertilidad o quieres quedarte embarazada, tener una alimentación saludable y si ya sabemos que estos alimentos pueden favorecer eliminar la posible microbiota negativa que tengamos, pues oye, nos los tomamos, Claro. ¿no? Y siempre será una ayuda, ¿no? Siempre. Eso siempre ayuda, siempre Que suma. aún así vemos que entonces vemos que hay fallos de implantación, que tenemos abortos de repetición, no sé qué. Oye, yo me estoy alimentando de esta manera y esto no tira. Vamos a mirar la microbiota. A lo mejor hace falta algún tipo de tratamiento extra de Claro. farmacia o lo
algún Vale. antibiótico si estamos hablando de que hay una bacteria patógena. Sí, sí. Exacto, exacto. Pero lo O tomar lógico los y probióticos. lo lógico y lo que tiene sentido común al final es dejar fluir, hacer todo lo posible por tener una alimentación y una vida, un estilo de vida saludable en el momento de buscar embarazo y que si aparecen dificultades o inconvenientes, aquí estamos los especialistas para poder acompañaros en este camino y identificar los posibles factores que influyan y tratarlos también. Claro, muy bien. Y kombucha y kéfir. Sí, Hoy voy exacto. a ir a comprar Mucha kéfir. kéfir, yogur. Yo no busco embarazo ya, yo ya me doy por satisfecha con mi miel, pero bueno, que oye, que es Bueno, al bueno, final todo ayuda. Es lo que claro. decíamos, al final ayuda al sistema digestivo a hacer las digestiones. No solo es a nivel reproductivo, es salud en general. Sí. Yo ahora estoy en un momento que quiero cambiar hábito. De hecho, hoy he hecho mi primera clase de yoga. Ah, muy bien. Haciendo de verdad. Yo que no muevo nunca un dedo, o sea, hoy he hecho Bueno, mi algún primera día se clase de yoga. empieza, ¿eh? Exacto. Y quiero empezar a cambiar cosas. Estoy reduciendo la cantidad de azúcar, por ejemplo, en el té. Antes me ponía 2 cucharadas, ahora me pongo una pequeñita. Perfecto. Hace como 2 meses que no compro Nutella o un mes y Es medio. importante. Si no lo Cosas tienes en la así. despensa, no tienes tentaciones. Exacto. Nada, nada compro, nada compro. Pero bueno, poco a poco estoy intentando cambiar hábitos y también de cara a la educación de bien, ¿no? Muy Que se bien. acostumbre a la alimentación sana de cara a él a un futuro, ¿no? Que le cueste menos que a mí entrar en el buen camino, Es digamos, ¿no? básico Porque yo ya porque estoy un poco... los Sí, peques mimetizan, ¿no? Imitan y hacen lo que ven en casa. O sea que es fantástico lo que estás haciendo, Noemi. sí. Y bueno, y entonces yo lo pienso, yo creo que seguro que cuando yo estaba en tratamiento, a mí ni me mirara un tema de inmunológico, no se sabía nada de inmunología, ni tampoco, y tampoco hace tanto tiempo, pero No, bueno, no. era mucho. Es que en este campo estamos, bueno, todo evoluciona a una velocidad abismal. Y esto es lo que te decía también, ¿no? En cierto modo nos incomoda a los especialistas porque la ciencia avanza y tú te tienes que ir actualizando con ella y muchas veces la ciencia no te da suficientemente respuesta para aplicarlo en la clínica, en lo que es, ¿no? La práctica diaria. Sí, Pero bueno, sí, estamos en ello y de momento yo muy contenta, muy satisfecha porque cada vez me encuentro más a gusto con el manejo de la microbiota. Pero reconozco que he pasado la época oscura con la microbiota. bueno, es que claro, es un hándicap para vosotros. A mí Mm, lo que me gustó mucho es lo que dijo Carmen Márquez la otra vez en la presentación, en el directo que hicimos de presentación de la clínica, para que sí, conocieran la clínica y todo. Me gustó mucho que dijo que no sois muchos profesionales en la clínica, sois el número justo y además cogéis al número justo también de pacientes para poder tratarlos conjuntamente, o sea, hacéis como las reuniones de cómo va este caso, qué es lo que se puede mirar más, ¿no? Y vais como estudiando los casos que son más sí. complicados. Cada semana, los martes, tenemos la reunión de médicos y allí cada médico aporta pues, los casos que él necesite para acabar de comentar con los compañeros. Es verdad que aportamos casos difíciles, casos que, mira chicos, he hecho esto. ¿Por dónde seguimos? ¿No? Y está muy bien. Somos un equipo, como decía Carmen, justo y muy bien allegados, ¿no? Que hay muy bien ambiente y esto también los pacientes lo notan. Cuando vienen a una clínica y en el ambiente ya, ¿no? Ven, se respira, ¿no? Estar a gusto. Esto yo creo que es básico como paciente cuando estás al otro lado de la mesa. Sí, me consta porque me lo han dicho por mensaje privado. ¡Ah, está en mi clínica! Qué bien, me alegro Así que, mucho. oye, Laura, pues nada, te dejo continuar con los pacientes, que vayas súper bien, que consigas muchos embarazos. A eso vamos. Sí, sí, Muchas y mil gracias a ti, gracias. Noemi, por este directo, muy agradable como siempre. Y ya está. Seguimos en contacto con más directos con mis compañeros. Perfecto. Un besito. Que vaya muy Hasta bien el día. luego. Recuerdo que... Chao. Chao.